Y bueno, como ya lo había anunciado al inicio del programa, el día de hoy tenemos la visita del director del Instituto de Historia de Yacuiba, José Luis Claro, que justamente por esta fecha muy especial dentro del calendario cívico de nuestro país, hoy recordamos el cese de hostilidades, 89 años de esa guerra fratricida entre dos países hermanos como es Bolivia y Paraguay, y que durante estos 3 años, por supuesto, ha causado mucho dolor y luto en la familia de ambos países. Le vamos a dar la bienvenida a José Luis Claro para que él va a hacer durante nuestra programación, va a hacer justamente lo que es una reseña de todo lo que ha sido esta contienda bélica. José Luis, buenas tardes. Muy buenas tardes, Pedro. Muchas gracias a vos, a la audiencia que nos acompaña en este momento a través de la señal de la FM 96.7 Radio Nuevo Horizonte, a través de tu programa Las Tardes de Nuevo Horizonte. Bien, hoy es un día muy especial, ¿no?, dentro del calendario de nuestro país, donde, bueno, hacemos memoria a quienes fueron a defender la patria y quienes lamentablemente no han vuelto en muchos casos, o en toda razón, algunos han vuelto, pero ya con algunas secuelas o también heridas de guerra. Así es, a las 9 de la mañana de un viernes 14 de junio de 1935, el Comando Superior del Ejército de Bolivia ordenaba que durante 30 minutos se disparase con todo el arsenal existente en toda la línea del frente del teatro de operaciones, en contra del ejército paraguayo, situación que los paraguayos en ese momento también respondieron, y fue un momento muy dramático, eterno se podría decir, en donde los combatientes se enfrentaban a morir faltando escasos minutos para la hora señalada para el cese de hostilidades, que tenía que ser al mediodía de aquel 14 de junio de 1935. Exactamente faltaba un día para completar los 3 años de guerra, los 3 años calendario, y los sobrevivientes de aquel conflicto se transformaron con los años, lamentablemente, en ciudadanos olvidados por una república que los llevó a una guerra colonial que costó miles de vidas en contra del Paraguay, que luchaba por su espacio vital. A los yacuibeños nos conecta el 14 de junio de 1935 con otro 14 de junio, el de 1861. ¿Por qué? En ese día, en aquel siglo XIX, nuestro pueblo, que hoy llamamos la ciudad de Yacuiba, era elevado al rango de cantón, en donde sus habitantes tenían que hacer patria, defender la soberanía nacional en este pedazo de territorio. Y cuando llegó la guerra, primero fueron 9 ciudadanos valientes de nuestra ciudad, bueno, nuestro pueblo en aquel momento, entre ellos el intendente de la policía, Gustavo Meaya, y el concejal Esteban Barroso, que con las noticias del comienzo del conflicto decidieron enrolarse voluntariamente haciendo un total de 9 voluntarios que parten hacia Fortín Muñoz, en la zona del teatro de operaciones, muy próximo a la zona de Boquerón, para enlistarse en lo que era el primer cuerpo de ejército, ¿no? En ese sentido, con el paso de los meses, de las semanas y de los meses, prácticamente cada hogar y cada familia yacuibeña tenía un soldado en la primera línea o en puestos de retaguardia, junto con ellos también cientos de otros ciudadanos chaqueños, no solamente de Yacuiba, sino también de Palmar, de Caiza, de Caraparí y de otros puntos de la llanura chaqueña, cumplieron con su deber. Por ello, esa sagrada estrofa grabada por Fray Quebracho en nuestro himno que dice, ¿no?: si en torrentes de sangre guerrera desembocan al mar de la gloria, mientras blanca en el cielo del Chaco se levanta la cruz redentora, que hace alusión justamente al tema de los beneméritos y de los veteranos de la guerra del Chaco. Yacuiba y los yacuibeños sufrieron retornando a sus hogares, en este caso los veteranos beneméritos, que recibieron algunos homenajes y reconocimientos. Por ejemplo, la ley 111 del 30 de octubre de 1961, con la cual la República decidió premiarles con una infraestructura en la cual se iba a construir su sede y albergue, ¿no?, que es una de las pocas infraestructuras, son 4 a nivel Bolivia, que recibió los excombatientes de la guerra del Chaco para que pudieran construir sedes, ¿no?, a través de leyes del Estado, o sea, terrenos estatales que fueron donados, no donados, la palabra es cedidos temporalmente en este caso a las asociaciones de combatientes, ¿no?, y que, incumpliendo con su voluntad, en lugar de ser un templo para el conocimiento, hoy es ocupada por la Fiscalía.
Una ordenanza municipal del 14 de junio de 1989 declaró su mausoleo como patrimonio histórico del municipio de Yacuiba. Hoy esa infraestructura se queda a pedazos, lamentablemente. Otra ordenanza municipal, la número 2683 de fecha 1 de junio de 1983, les donó un terreno municipal para que los excombatientes pudieran construirse viviendas a bajo costo, que al final jamás se construyeron y la promesa de los terrenos quedó en el papel. La ley 4087 del 21 de agosto de 2009 los declaró a todos los beneméritos que todavía quedaban con vida como héroes nacionales, sin importar el lugar del frente de combate que hubiesen estado durante lo que significó la cruenta guerra del Chaco o la ubicación que hubiesen ocupado en el escalafón militar o dentro del teatro de operación. El último de nuestros héroes, don Casiano Rivera Guzmán, falleció en la ciudad de Yacuiba el 4 de marzo de 2019. Ninguna autoridad política, civil o militar acudió a su entierro para rendirle honores en este caso, dado que era un héroe nacional, de acuerdo a la ley de 4087 del 21 de agosto de 2009. Desde que retornó la democracia, hemos tenido muchos legisladores nacionales, departamentales y desde el año 2010 también legisladores municipales. Y solamente uno de ellos, de todos estos, se acordó de recordar la memoria de nuestros héroes. Durante su gestión como asambleísta departamental, el doctor José Amas Vélez promovió y consiguió su aprobación en la Asamblea Legislativa Departamental de Tarija de una ley departamental, la número 59 de la Asamblea Legislativa Departamental de Tarija de 10 de agosto de 2012, que dispone en su artículo primero requerir a las instancias correspondientes la inclusión con carácter obligatorio dentro del currículo educativo, los antecedentes, desarrollo y consecuencias de la guerra del Chaco para su estudio, análisis, comprensión de forma profunda y detallada. Pero lamentablemente, hoy sabemos que los estudiantes de las unidades educativas del Distrito Escolar de Yacuiba desconocen la historia, para empezar, de los yacuibeños como Gustavo Mealla, Esteban Barroso, Miguel Chávez, Arcángel Castillo, Hugo Sosa Burgos, Justino Ruiz Torres, Eliodoro Caballero Montero, o de palmareños como Leopoldo Soruco Ortiz, Pablo Mercado Canedo, entre muchos otros vecinos del municipio de Yacuiba que acudieron a esta guerra sin saber si volverían, o de otros beneméritos que al concluir la guerra, provenientes de lejanos lugares, decidieron quedarse aquí, como Florencio Loza Ríos, veterano de Aliguatay, kilómetro 7, que años después sería uno de los obreros constructores de la antigua Plaza Teniente de la Plaza, que era como se la conocía, la que hoy denominamos Plaza 12 de Agosto. A pesar de todo, hoy más que nunca debemos rendirle un homenaje por las cruces del Chaco y comprometernos a que la memoria de nuestros héroes gane en esa batalla final, en una guerra contra el olvido, para que sus historias sean recordadas como ese Quenecherú, un fuego que nunca se apaga, iluminando a las nuevas generaciones con su legado de amor por la patria. Cuando hablamos en ese sentido de Yacuiba en la guerra del Chaco, entonces comprendemos, o debemos comprender en todo caso, el escenario histórico en el que se desarrolla este conflicto bélico. La década del 30 del siglo XX significó un espacio de tiempo en el cual la Yacuiba, que se estaba transformando en lo que después sería elevado a rango de ciudad por la cantidad de habitantes que tenía, estaba sufriendo las consecuencias de lo que significó la Gran Depresión de los años 30. El comercio, que era una de las principales actividades económicas de la región del Chaco en aquel momento por su proximidad a la frontera argentina, estaba siendo también golpeado de tal manera que en aquel momento, comienzo de la década del 30, la población de Yacuiba se había reducido dramáticamente de 2.446 habitantes registrados en el censo de 1900 a tan solo 300 en menos de 3 décadas. O sea, era una disminución abismal de la población. ¿Por qué? Porque gran parte de esos 2.446 habitantes eran extranjeros, gente que había llegado de otros lugares, franceses, argentinos. En Yacuiba había una importante colonia francesa en aquel momento, o una gran cantidad de habitantes franceses. También eran provenientes del interior del país, pero que con el debacle del comercio en esta zona decidieron alejarse de la región, trasladarse a otros lugares del interior del país o del norte de la República Argentina, que en aquel momento estaba viviendo lo que era el auge del comercio de las plantaciones de azúcar en el norte argentino, ¿no? Sin embargo, a pesar de esto, Yacuiba no era exento, no era una isla dentro de lo que era la República de Bolivia, y acá también se vivían los embates de la política nacional. Por ejemplo, en 1924, el mismísimo general Hans Kuhn, por entonces agregado militar y miembro un asesor militar del Estado boliviano, de la República Boliviana, tuvo que llegar hasta el Chaco para
acabar con un intento de levantamiento, una revolución que estaban pretendiendo realizar los liberales para derrocar al gobierno republicano del presidente Bautista Saavedra, destruyendo una imprenta, encarcelando personas y otras cosas más, ¿no? Cito un texto de Ernesto Dols, dice, ¿no? En Yacuiba los soldados irrumpieron en el local donde estaba instalada la imprenta, destruyeron todos los papeles impresos, empastelaron la maquinaria y la clausuraron. Es así como al comienzo de la guerra también la mayor preocupación, a pesar de esta crisis que vivía Yacuiba, tanto económica como política, debemos recordar que años antes la misma municipalidad había sido intervenida por problemas que habían tenido. Resulta de que para el gobierno nacional la preocupación era abrir caminos, y es más, de acuerdo al informe del coronel Ángel Rodríguez, fechado en el año 1927, señalaba, ¿no?, en una de sus partes más importantes, ¿no?, de que se necesitaba la apertura de nuevos caminos, ¿no? ¿Para qué? Para que la vinculación con el interior del país permita, en el caso eventual de un conflicto bélico, que ya se lo veía venir con la República del Paraguay, se pudiera movilizar al ejército. Es más, la situación económica era tan grave al comienzo de los años 30 que la municipalidad tuvo que asumir se podría decir así, entrega solidaria de recursos económicos a muchos ciudadanos de la ciudad de Yacuiba en aquel momento, que estaban atravesando por esta crisis económica que no les permitía subsistir, ¿no? Por ejemplo, cito un recibo de la Tesorería Municipal de Yacuiba de 1931. He recibido del señor tesorero municipal la suma de 5 bolivianos por concepto de socorro. 5 bolivianos era un montón de dinero en aquel momento, que me da la honorable Junta Municipal para mi curación por ser pobre y encontrarme sin poder trabajar. Para que conste, firmo el presente. Yacuiba, 4 de junio de 1931, un año antes del conflicto. Firmado Ramón Garrido. Bueno, como es, hay muchos otros recibos de muchos otros habitantes del pueblo en aquel momento que estaban atravesando esta crisis y que golpeaba a todas las familias yacuibeñas. Entonces, como señalaba, ¿no?, el informe Rodríguez indica en una de sus partes sobresalientes, ¿no?, es fácil de comprender el espanto, ¿no?, que sufren los señores en esta zona, en la zona del Chaco, ante el cuatrerismo, y es por esta situación que se ha constituido una policía rural, ¿no?, en vísperas de la guerra del Chaco, ¿no?, con comando en Yacuiba, a cargo del mayor Alfredo Rivas, ¿no?, con funciones de policía ambulante en el Chaco meridional, ¿no? Además, daba una reflexión final en el informe Rodríguez del 25 de mayo de 1927. El éxito de una empresa de armas en el Gran Chaco dependerá del mayor tiempo que serenamente tomemos para introducir nuestras tropas en buenas condiciones sin que tenga que faltarles el pan y las municiones. Estamos hablando de casi 6-7 años antes del conflicto, en donde ya, de acuerdo a una evaluación que se hacía, se necesitaba la apertura de caminos para la vinculación tanto de Yacuiba con el interior del país, como también con la línea de Fortines, que ya se había constituido en todo lo que iba a ser el teatro de operaciones, ¿no? Lamentablemente esta reflexión no fue aplicada. Cuando llegó el año 32, Bolivia vivirá una dramática realidad por la escasa vinculación caminera. Justamente muchos de nuestros combatientes que llegaron al Chaco a combatir en esta cruenta guerra tuvieron que recorrer grandes trechos durante muchos días sin la posibilidad de que se trasladen de un punto a otro utilizando algún tipo de transporte. Lo tuvieron que hacer completamente a pie. ¿Por qué? Porque no existía una vinculación caminera con el interior del país, ¿no? Es así como a partir de las últimas semanas de julio y comienzos del mes de agosto de 1932, las noticias que comenzaron a llegar a Yacuiba, sobre todo provenientes de la República Argentina, ¿no? Debemos recordar que en aquel momento ya existían los medios de comunicación radial y de seguro en Yacuiba también existían receptores de radio, pero sobre todo lo que existían eran los periódicos del interior de la Argentina que llegaban hasta la ciudad de Yacuiba a través del comercio, a través de algunos delegados comerciales, ¿no?, de algunas personas que se dedicaban a esto, y que trataban sobre la información sobre la guerra, ¿no?, entre Bolivia y Paraguay, que llegaba a Yacuiba, y que de ahí pasaba a otros centros del interior del país también, ¿no? Debemos recordar que en aquel momento, si bien es cierto que uno lo ve en el imaginario de que tal vez el teatro de operaciones se encontraba muy próximo a los centros urbanos como Yacuiba o como Cagaparí o como Tarija o como Sucre en el mapa, la realidad es que esos cientos de kilómetros que los separaban del teatro de operaciones era como
hablar de otro universo. Es por eso que al comienzo indicaba yo, ¿no?, de que el ejército boliviano fue trasladado a combatir en una guerra que era casi colonial, porque la mayor parte de nuestro ejército, de nuestros combatientes, ni conocían el lugar, no sentían un apego por la región que estaban combatiendo, por el pedazo de territorio que combatían. Y es más, como se señalará en el futuro, la guerra del Chaco sirvió más bien para que los bolivianos nos conozcamos, nos encontremos, porque en el teatro de operaciones los distintos batallones se fueron enlistando, así como yacuibeños quedaron enlistados en destacamentos como el Santa Cruz o como la unidad del escuadrón de Germán Bush, de patrullaje, o otras unidades más del primer cuerpo de ejército alrededor de Fortín Muñoz. De igual manera, gente proveniente de Tupiza, de Villazón, de Tarija, de Santa Cruz, de Beni, de Pando, desde La Paz, terminaron enrolados también en otros batallones, ¿no? Esto provocó inicialmente ciertos problemas de seguro, pero que después fueron superándose, ¿no? Sin embargo, cuando señalaba, ¿no?, la existencia de estos 9 primeros soldados que acuden al llamado de las armas, hay que destacar lo siguiente: uno de ellos no tenía por qué ir, digamos, que era el intendente de policía, dado que por sus funciones él debía quedarse en Yacuiba para cumplirlas. Sin embargo, Gustavo Meaya decidió acudir al llamado de las armas, al llamado de la defensa de la patria, como también el concejal Esteban Barroso, en ese momento era concejal municipal, quien decide renunciar al cargo de concejal para trasladarse al teatro de operaciones junto con, haciendo un total de 9 yacuibeños que acuden en primera instancia hasta Fortín Muñoz y que quedarán reclutados dentro del primer cuerpo de ejército, ¿no?, para incorporarse a este primer cuerpo. Posteriormente, la cotidianidad de la vida de los ciudadanos de Yacuiba, a partir de aquel momento del año 32, se verá completamente afectada por lo que será la instalación en esta zona de puestos de retaguardia, almacenes, como deben recordar algunos vivientes, por ejemplo, en la zona de Caiza o de Campo Pajoso, existían instalaciones, almacenes militares, bueno, hablo de los vivientes más antiguos, que se instalaron en esa zona, ¿no? O como también en la zona que hoy conocemos como la Plaza Magariños, existían almacenes del ejército que se habían instalado ahí para el aprovisionamiento de la tropa combatiente, ¿no?, ya que esta era una zona de retaguardia durante el teatro de operaciones, ¿no? Pero era también el punto más próximo a Vallivián. Vallivián era el centro poblado más importante de la llanura chaqueña en aquel momento, y su sostenimiento durante el conflicto era necesario porque era como hablar de la capital del Chaco al hablar de Vallivián, ¿no?, que se encontraba de Crebón más allá. El 13 de mayo de 1933, días después de la declaratoria formal de guerra, porque cuando inicia el conflicto el año 32, las hostilidades se desatan, hay los primeros muertos, las primeras ocupaciones de fortines y todo lo demás, pero la guerra como guerra total, como guerra formal, no será declarada hasta el 13 de mayo de 1933, ¿no? Estamos hablando de muchos meses después, casi un año ambos ejércitos estarán combatiendo en la llanura chaqueña, en la zona de Boquerón, primero en la zona de Boquerón, después en la zona de Nanagua, Campovía, Luguatá y todos los demás, hasta llegar al kilómetro 7 y de ahí seguir retrocediendo en el caso de nuestras tropas hasta atrincherarse en las proximidades de las serranías de la Guaragüe, en la heroica defensa de Villamontes, ¿no? Y a partir de esta declaratoria de guerra, la Argentina declara su neutralidad. ¿Y qué significó la declaratoria de neutralidad para los yacuibeños? Para empezar, de que el comercio quedó completo y absolutamente cortado con la República Argentina, y esto significaba de que las comunicaciones que se tenían con la vecina ciudad de Tartagal, con el vecino pueblo de Tartagal, que era de donde se aprovisionaban buena parte de las familias yacuibeñas en aquel momento, o otras poblaciones del interior de la provincia de Salta, se ve cortado drásticamente por el inicio formal de la guerra, o en este caso por la declaratoria de neutralidad argentina, ¿no? Razón por la cual incluso el gobierno nacional emitió una nota en ese momento, una extensa nota, el Ministerio del Interior, de la Cancillería Argentina, indicándoles, ¿no?, cuál debía ser el procedimiento, no permitiéndoles que se interne ningún tipo de mercadería, ¿no? Sin embargo, esto no impidió de que se utilice otras maneras para tratar de trasladar algo de mercadería utilizando el contrabando, ¿no?, pero que no podía ya satisfacer las necesidades de la tropa en combate, ¿no? Debemos recordar también de que buena parte de este aprovisionamiento era destinado al ejército combatiente, ¿no? Por ejemplo, cito a Augusto Céspedes,
dice, bolsas de harina comenzaron a descargarse en Yacuiba y Puerto Linares para hacer luego su travesía en camiones al Chaco, pero sobrevino un acontecimiento que alteró la regularidad del abastecimiento al ejército boliviano. En mayo de 1933, el gobierno argentino se tomó la humanitaria misión de evitar que comiesen los soldados bolivianos, para ponerlos así en igualdad de condiciones con los soldados paraguayos, que comían poco y pertenecían a un país más chico. Se cerró la frontera argentina, impidiéndose la introducción de mercaderías por Yacuiba, Dorminí y Puerto Linares sobre el Pilcomayo. El aprovisionamiento solo pudo hacerse en esas circunstancias de contrabando, facilitando por una amplia política de repartición de coimas a los funcionarios argentinos encargados de vigilar el cumplimiento del derecho internacional. Estos actos, que fueron representados por nuestra delegación boliviana en Buenos Aires, ¿no?, que reclamaban de que había mercadería en tránsito antes de que inicie la fecha en que el gobierno argentino decidió declarar la neutralidad y que exigían que siga su curso, no fueron atendidas, ¿no? Incluso las pequeñas exportaciones que eran destinadas a la población civil de Yacuiba sufrirán estas consecuencias, no serán trasladadas ni se podrá comercializar ya con la vecina República Argentina de manera formal, ¿no? Entonces los meses se sucedieron, la guerra continuaba y llegó el año 34. El año 34 también tiene su particularidad para los yacuibeños, lo que significa este conflicto bélico. ¿Por qué? Porque con el año 34 comienzan a llegar a Yacuiba las familias, lo que se denominó por el ejército boliviano, evacuados. El término evacuado fue utilizado por el ejército de la República de Bolivia en aquel momento para asimilar a muchos vivientes de la zona de Vallivian y de otros puntos al interior del teatro de operaciones, que ante el avance del ejército paraguayo comenzaron a ser desplazados de manera obligatoria por el ejército boliviano, para trasladarlos en algunos casos a Villamontes, en otros casos hacia Charagua, y en algunos casos, como en el caso de los vecinos de la población de Vallivian, hacia la ciudad en este caso al pueblo de Yacuiba, ¿no? Cito, un día del primer trimestre del año de 1934 apareció sorpresivamente un oficial del ejército en campaña con una escuadra de soldados, notificando a los pobladores ganaderos, diciéndoles que tenían 24 horas para alistar lo indispensable que podían llevar, como ser una cama, olla, calderas, platos, cucharas, jarros y su familia, compuesta por el padre, la madre, los hijos, y que entrarían todos en un camión Ford 4 de 3,8 metros de largo por 2,5 metros de ancho, junto con otras 4 familias, para trasladarlos donde estarían más seguros, según decía el militar, porque los pilas avanzaban y los ganaderos junto a sus familias corrían el riesgo de que los maten. Decían que lo hacían precautelando sus vidas y que sería por unos pocos días, por eso el término evacuado, porque volverían a retomar esos lugares, prohibiendo terminantemente sacar cualquier animal u otro objeto que no haya indicado. Esta es una cita a una obra de Moyoja del año 2002. Sin embargo, esta faceta un poco desconocida del conflicto bélico, al final se terminó transformando en algo eterno, porque estas familias de evacuados nunca retornarán a sus respectivos hogares, a las viviendas que habían construido desde el siglo XIX en algunos casos, dado de que fueron completamente ocupados esos territorios por el ejército paraguayo. Otra faceta desconocida de este conflicto, que tiene sus puntos más álgidos a partir del año finales del 33 y comienzos del 34, es lo que denominamos la guerra secreta en contra de los espías que existían y que pululaban por toda esta zona, ¿no? En 1934, el servicio reservado boliviano, que tendría que ser como el servicio secreto, ¿no?, que estaba compuesto por civiles, militares, policías, que había sido formado justamente durante el conflicto bélico contra el Paraguay, porque antes no lo tenía el ejército boliviano. En realidad había empezado a constituir un servicio de inteligencia militar allá por el año 1927, pero no será hasta el conflicto bélico de la Guerra del Chaco que este servicio de inteligencia se transformará ya en un verdadero servicio de inteligencia, ¿no? Y emprende varias operaciones, como por ejemplo a escasos metros de lo que hoy conocemos como la plaza principal de Yacuiba existió un hotel en donde un destacamento de militares, junto con el servicio de contrainteligencia boliviano, cercó un hotel que se encontraba ahí y procedió a un tiroteo hasta poder capturar a súbditos argentinos que en realidad eran espías paraguayos, ¿no? También durante el año 34
las acciones que desarrolla el Servicio Secreto Boliviano permiten, con base en Yacuiba, permiten identificar que desde Tartagal se estaba transmitiendo al ejército paraguayo transmisiones en las cuales se daba cuenta de los movimientos que realizaba el ejército boliviano en la retaguardia, por lo cual en una verdadera operación comando incursionan en el territorio argentino y logran destruir esta radio base, esta antena de transmisión de radio, con lo cual el Servicio de Inteligencia paraguayo sufre un duro revés, y que no hubiese sido posible sin la cooperación del vecindario de Yacuiba, quienes daban cuenta, ¿no?, de la existencia de ciertos movimientos sospechosos en la región, cooperando en este caso con el ejército boliviano, con el servicio de inteligencia, y sobre todo porque hasta antes de la década del 20 Tartagal también era territorio boliviano, y había ciertos vínculos con muchas familias, entre familias yacuibeñas y familias de Tartagal, que venían de un mismo tronco común, se puede decir, y que estas familias, sintiendo ese amor por la patria boliviana, también fueron dando información que contribuyó al desmantelamiento de esta red de espías que mucho daño estaban causando en lo que viene a ser la retaguardia boliviana, ¿no? Cito, como las que realizó en agosto de 1934 en la zona de Yacuiba José Arce Lecona, un espía, un miembro del Servicio Reservado Boliviano, desarrollando una muy delicada comisión a la región del Chaco, habiendo levantado una importantísima estadística civil, militar y comercial de Villamontes y Yacuiba. Luego se preocupó tesoneramente de la persecución de los indicados por espionaje. Estoy citando a Mejillones, año 2017, que a su vez cita anexos de los archivos militares donde están este informe, ¿no? Posteriormente, con la conclusión del conflicto bélico, ya en el 14 de junio de 1935, con el final de este conflicto también llega otra situación que permitirá, en este caso, hacer de Yacuiba un punto que resalta, ¿no?, en lo que viene a ser la historia, ¿no? Resulta de que el año 36, después de muchos meses de negociación, se decide que Yacuiba será uno de los puntos en donde se va a producir el intercambio de prisioneros. En este caso, después de una serie de negociaciones, como no existía vinculación caminera, reitero, no existía una vinculación caminera, entonces los soldados paraguayos tenían que caminar un largo trecho, a los que iban a retornar al Paraguay, para llegar a sus líneas de cuarteles, ¿no?, o en todo caso ingresar al territorio paraguayo. Y en ese sentido se decidió que los soldados bolivianos también tenían que caminar la misma cantidad de kilómetros que tengan que caminar los soldados paraguayos. En consecuencia, los soldados paraguayos fueron trasladados desde los lugares en donde estaban recluidos al interior del Paraguay, a través del río, cruzaron territorio boliviano, obviamente, argentino, cruzaron territorio argentino, de ahí fueron trasladados en ferrocarril. Y si bien el ferrocarril llegaba casi hasta Tartagal en aquel momento, los soldados paraguayos los soldados bolivianos tuvieron que bajar antes para comenzar a caminar hasta Yacuiba, ingresando en el contingente número 6, cito, al finalizar la guerra del Chaco por resolución de la Comisión Especial de Repatriación, el denominado contingente número 6, compuesto por prisioneros de guerra bolivianos, retornarán a su país, provenientes del Paraguay, cruzando el territorio argentino hasta llegar a la frontera con Bolivia. Los repatriados ingresarán a Bolivia el día martes 2 de junio de 1936 por Yacuiba. El contingente estará compuesto por 22 oficiales y 1000 soldados de tropas. Esto de acuerdo al Ministerio de Relaciones Exteriores en uno de sus reportes, ¿no?, uno de sus informes. Estos soldados que habían combatido al ejército paraguayo y que lamentablemente habían caído prisioneros, al retornar a Bolivia recibirán sus libretas de desmovilización en un descampado que actualmente ocupa el Club Sport, que es la cancha del Club Sport. Ahí se los tuvo que reunir a todos ellos una vez cruzan la frontera para empezar el proceso de desmovilización. Posteriormente, casi estamos hablando de 2 décadas después, el 13 de junio de 1950, el presidente Mamerto Urriologoitia, por decreto supremo número 2063, considerando que el 14 de junio del 35 concluyó la guerra del Chaco, acontecimiento que es de menester conmemorar, rindiendo justo y legítimo homenaje a los defensores de la integridad boliviana, decreta, mediante este decreto supremo 2063, fijar el 14 de junio de cada año como el Día de los Combatientes. Es la razón por la que nosotros los bolivianos conmemoramos el 14 de junio y los paraguayos lo celebran el día 12, ¿no? Mucha gente a veces pregunta eso, ¿no?, ¿por qué en Paraguay se celebra el día 12 de junio, el Día de la Guerra del Chaco? Sí, en realidad el 12 de junio es la fecha en la que se firma el cese de hostilidades en Buenos Aires, pero en ese acuerdo se fijaba que
el fin de la guerra se iba a producir casi 36 horas después, el día 14 de junio al mediodía. Posteriormente, la Alcaldía Municipal de Yacuiba, mediante una ordenanza municipal, la 2683, que mencioné también al comienzo mientras daba la introducción, decide expropiarles en favor de los excombatientes de la guerra del Chaco una importante extensión de terreno para que puedan edificar aproximadamente 100 viviendas, que se puede denominar sociales, a favor de los beneméritos de la patria. Lamentablemente, las viviendas jamás fueron construidas, el terreno tampoco fue jamás materialmente entregado a los excombatientes para que ellos pudieran construir, ¿no?, sus viviendas. Por último también, ¿no?, en Yacuiba el mausoleo de los combatientes fue declarado patrimonio histórico, pero todos sabemos, quienes alguna vez visitamos un cementerio, que ese mausoleo cada vez está desmoronándose más, lamentablemente. Ya va a ser muchos años de aquella declaratoria. Incluso hay una placa que ha puesto el gobierno municipal del año 99 en donde se hace recuerdo que esa es una construcción patrimonial. Es más, hay denuncias por parte de los mismos, lamentablemente, por parte de los mismos hijos, nietos de los excombatientes, de que durante los últimos años muchos de los nichos dentro de este mausoleo que pertenecen a excombatientes que lamentablemente no cuentan con familiares en Yacuiba han sido desalojados, ¿no?, y han sido reemplazados por otros, y eso lo vemos hoy por hoy cuando vamos al cementerio y vemos que hay tumbas de otras personas que no son excombatientes dentro de ese mausoleo, lamentablemente. Como conclusión, yacuibeños como Gustavo Mealla Ruiz, Esteban Barroso, Miguel Chávez, Arcángel Castillo, Hugo Sosa Burgos, Justino Ruiz Torres, Eliodoro Caballero Montero, o palmareños como Leopoldo Soruco Ortiz, Pablo Mercado Canedo, entre muchos otros vecinos. Estos son algunos de los me refiero con este nombre a los 9 primeros combatientes que salen de Yacuiba a enrolarse en el primer cuerpo del ejército. Junto con muchos otros vecinos de Yacuiba, acudieron a la guerra sin pensar en las terribles secuelas que marcarían el resto de su vida su participación en este conflicto. El último censo de excombatientes, organizado por la FEDEX Chaco, que era la Federación de Excombatientes Provinciales del Gran Chaco, el año 1993, constaba de que existían en aquel momento, 1993, todavía con vida 48 veteranos de aquella contienda. El último de estos combatientes fallecerá el 4 de marzo de 2019. En este caso es Casiano Rivera Guzmán, que lamentablemente aquel día, 4 de marzo de 2019, ninguna autoridad ni política, ni civil, ni militar acudirá ni al velorio, ni al entierro, de este héroe de la guerra del Chaco, ya que de acuerdo a una ley nacional se les había declarado héroe. De acuerdo con el testimonio oral de Angélica Loza Carvajal, hija del benemérito héroe de la guerra del Chaco Florencio Rosa Ríos, excombatiente de kilómetro 7 y Alihuatá, la última vez que los excombatientes de la guerra del Chaco izaron la bandera tricolor en su sede, que estaba ubicada en la calle Juan 23, cerca del Comando de Frontera Policial, donde hoy ocupa la Fiscalía, fue el 14 de junio del año 2003. Desde aquel entonces nunca más lo volvieron a hacer. Lamentablemente después, como conoce la población, la sede de los excombatientes fue ocupada por otras personas y por último hoy ha sido transferida a la Fiscalía, sin cumplir con su voluntad, que estaba manifestada en su testamento, se puede decir así, de que esta infraestructura sea para un fin educativo. Y además, lamentablemente, con todo ese ajetreo o extrajín, desaparecieron innumerables libros, cartas, breves diarios, personales, libretas de movilización y otro material histórico invaluable, irrecuperable, que lamentablemente desapareció, ¿no? Y recordemos que este inmueble fue cedido por el gobierno nacional, cedido, no donado, cedido, mediante ley número 111 del 30 de octubre de 1961. Lamentablemente no entiendo cómo fue que se pudo hacer el registro en derechos reales a favor del gobierno municipal sin una ley de por medio. En todo caso, al haber sido transferido mediante una ley, el mismo Parlamento debió haberlo transferido mediante otra ley al gobierno municipal, no así de otra manera. Existen varios hechos que son desconocidos por una gran mayoría de los yacuibeños sobre la historia de la guerra del Chaco, como por ejemplo la importancia de la Constitución del año 32, de la formación del año 32, de este destacamento de policía rural, porque muchos de los que van a integrar este destacamento de policía rural, con el paso de los meses del conflicto,
terminarán sirviendo en batallones del ejército regular, ¿no? Y al conocer el interior del Chaco, al haber sido policías rurales, pudieron servir también como guías del ejército, ¿no? También debemos recordar que en Yacuiba existía una plaza, que hoy se llama Plaza de los Lapachos, que durante muchos años recibió en homenaje a un excombatiente, héroe de la Guerra Nacional, bueno, que era el Cabo Juan, un indígena huesnayé, el nombre de Plaza Cabo Juan, hasta que después fue cambiado por Plaza de los Lapachos, ¿no? En Yacuiba, como centro de retaguardia, se disputaron hasta en las calles del pueblo, como señalé hace un momento, escenas dignas de películas de agentes secretos, ya que por su proximidad con la frontera argentina, una nación neutral en teoría, la frontera se constituía así en un escenario en donde se desarrollaban acciones de diverso tipo con el objetivo de identificar, detener y desbaratar redes de espionaje que se habían instalado en esta zona, en la región, no durante el conflicto, sino incluso desde mucho antes del conflicto. Debemos recordar algunos libros de autores paraguayos en los que se señala que su servicio de inteligencia ya había desarrollado una red de espías en todo lo que es la región del Chaco tarijeño desde 1920, ¿no? Y es más, algunos de ellos incluso llegaron a esta zona fingiendo ser comerciantes, instalándose durante muchos meses para poder observar los movimientos que hacían las tropas bolivianas en la retaguardia antes de iniciar el conflicto, antes de 1922 y durante el conflicto de 1932, ¿no? Como por ejemplo el descubrimiento y posterior clausura el 13 de septiembre de 1934 de la estación radiotelegráfica en Tartagal, Salta, que era propiedad de la Standard Oil Company, por haber transmitido información estratégica y militar en enero del 35 al norte de la actual comunidad de Crebó durante parte del avance paraguayo hacia los límites del Chaco Boreal, algunos kilómetros antes de llegar a Caiza, se producía quizás uno de los mayores duelos de artillería de toda la guerra. Además, Yacuiba será elegida como el punto donde luego de años de cautiverio, estamos hablando casi 3 años, un día faltaba para que se cumplan los 3 años, el 14 de junio de 1932, dado que la guerra inició con el asalto del comandante Moscoso el 15 de junio del 32, les faltaba un día para cumplir los 3 años completos, ¿no? Entonces, Yacuiba será escogida como el lugar para que se produzca este intercambio de prisioneros, ¿no? Una legión prácticamente de prisioneros bolivianos, de combatientes que cruzaron las fronteras después de muchas horas de caminata, ¿no? Para poder ingresar a nuestro territorio. Por último, recordarles, ¿no?, de que existe esta ley departamental número 59, que ha sido uno de los pocos instrumentos normativos, una de las pocas leyes que han sido tramitadas por yacuibeños. Por irónico que suene, hemos tenido diputados, senadores y también ahora legisladores municipales, pero de todos ellos solamente uno se preocupó de hacer una ley o un instrumento normativo vinculado en este caso a tratar de recordar y recuperar la memoria de nuestros héroes. En este caso una ley fue tramitada por el exasambleísta, el doctor José Amas Vélez, ¿no? De esta manera, en cierta forma podemos, ¿no?, decir de que Yacuiba no fue una isla durante el conflicto bélico del 32 al 35, sino que tuvo su importancia, ¿no? Y no solo su importancia, sino que también jugó un papel importante, un rol trascendental en lo que significó la guerra del Chaco, lo que significó este conflicto bélico que nos costó innumerable cantidad de vidas, de recursos materiales que fueron gastados y sobre todo algunas cosas que tal vez con el paso de los años uno consideraría que no tenían sentido, ¿no? Como por ejemplo que cuando ya se sabía la mañana del 14 de junio de 1935 de que se tenía que cesar las hostilidades al mediodía, el ejército boliviano a través de su comando superior decidió hacer una demostración final de fuerza en contra del ejército paraguayo, ordenando a todas sus unidades combatientes proceder a partir de las 11:30 de la mañana y hasta el mediodía, que era la hora fijada, a descargar toda la artillería posible en contra de las líneas paraguayas, ¿no? Toda su artillería, todo el parque militar que tuvieran en ese momento, me refiero a fusiles, fusilería, ametralladoras, descargas de artillería, nuevamente reitero. Y se produjo en ese momento lo que algunos historiadores como Querrajazo Calvo señalan que fue el momento de mayor bulla en todo el teatro de operaciones, porque nunca se utilizó tanto fuego graneado, tanta demostración de fuerza, ¿no?, que fue respondida por el ejército paraguayo. O sea, ellos al empezar a ver que
el ejército boliviano les estaba atacando, también empezaron a atacarlos, ¿no? Y lo dramático de ese momento es que imagínense, ¿no? O sea, imaginen las personas que nos escuchan, ¿no? Que todos ya sabían que la paz iba a llegar al mediodía, todos sabían en ese momento de que se tenía que iban a poder llegar a sus casas, se puede decir, ¿no? Que iban a poder volver a sus hogares, pero lamentablemente en aquel momento muchos soldados bolivianos todavía murieron, ¿no? O sea, estamos hablando de 30 minutos, ¿no? Esos 30 minutos finales, antes de que comenzara el cese de hostilidades, muchos soldados bolivianos y paraguayos también fallecieron por esta decisión del alto mando, ¿no? Posteriormente a esto, ya concluyendo la ponencia, ¿no? Quiero agradecer, ¿no? a tu persona, Pedro, porque por permitirme poder llegar a más personas, ¿no? A través de este medio, de la señal de la radio Nuevo Horizonte, FM 96.7, a través de tu programa Las Tardes de Nuevo Horizonte, y hacer un llamado, ¿no? A la población a que traten de recordar no solamente que la guerra del Chaco sucedió allá en un lugar muy lejano, aunque estamos en el Chaco, sino de que cuando canten el himno al Chaco, cuando recuerden esa estrofa que habla sobre la guerra, ¿no? También recordemos que Yacuiba fue parte de este conflicto, de que hubo familias yacuibeñas, prácticamente cada hogar yacuibeño durante el conflicto bélico del 32 al 35, si no tuvo un muerto, tuvo alguien que vivió y logró llegar sano y salvo a la guerra, ¿no? Que fueron 9 los primeros soldados voluntarios, ¿no? Y que entre esos 9 incluso hubo gente que, como el intendente de policía o un concejal, el concejal Barroso y el intendente de policía Gustavo Meaya, que no tenían en realidad la necesidad o la obligación, por lo menos en ese momento, de acudir a combatir, que lo hicieron de manera voluntaria, lo cual demuestra el valor de los yacuibeños en este conflicto, ¿no? ¿Quieres hacer alguna consulta? Sí, José Luis, y bueno, estaba escuchándote atentamente todo lo que has resumido, ¿no? En relación a lo que es la importancia o la participación de Yacuiba en esto, ¿no? Yo también había leído en algunos libros de que las damas yacuibeñas de ese entonces también participaban, ¿no? Hacían tipo kermés para recaudar fondos para mandar medicamentos a lo que es los hospitales de campaña en la guerra del Chaco. Sí. Donde participaban también, por supuesto, los oficiales de alto rango que estaban en Villamonte, se trasladaban a Yacuiba, y esa era una forma también de que las mujeres, las damas en ese tiempo, estamos hablando de 1932 hasta 35, también han sido parte de todo este apoyo que ha recibido y que ha dado, por supuesto, la población de Yacuiba. Exactamente, lo que sucede es que hay muchos roles que fueron olvidados, se puede decir. Generalmente al hablar de una guerra, a veces se cree que solo son los hombres los que combaten, y no es así, o sea, sobre todo en las guerras modernas, ¿no? En este caso, en la que significó la guerra del Chaco, hubo la participación de muchas mujeres, sobre todo yacuibeñas también por su proximidad al teatro de operaciones, no solamente en la faceta de colaborar con puestos de intendencia o kermesse o acciones de voluntariado con el objetivo de contribuir al esfuerzo de guerra, sino también otras facetas que son tal vez olvidadas, así como se olvida el tema de los indígenas, ¿no? De su contribución al conflicto, o la desaparición de los sinocuas, por ejemplo, un pueblo indígena que vivía en el centro del Chaco, que fue exterminado durante la guerra, ¿no? Que ellos, se podría decir que todavía vivían en la edad de las cavernas, ¿no? Y por eso eran su particularidad de este pueblo indígena, el sinocua, pero que lamentablemente al vivir en esa situación de vivir en cuevitas y todo lo demás, reitero, vivían en las cavernas según ellos, fueron exterminados, ¿no? Pero también cito acá una faceta desconocida del conflicto, es que antes de iniciar la evacuación de la población civil de Vallivián y la retirada general del ejército boliviano, te hablo del año 34, en aquella zona cuenta Céspedes, Augusto Céspedes, un autor boliviano, que hasta ese lugar llegaban desde Yacuiba algunas mujeres que se relacionaban con la tropa y la oficialidad. Poco después, cito, poco después trabó en Vallivián el ansiado contacto con una de las diminutas meretrices de rostros aplastados y negros senos recolectadas de Yacuiba y Charagua. Está en uno de los libros de Céspedes, porque así como había mujeres que se desarrollaban actividades de voluntariado, también hubo muchas otras mujeres que cumplieron otros roles en el conflicto, por ejemplo en este caso el de prostitutas, ¿no? En lo que significó el teatro de operaciones, porque al fin y al cabo era una guerra, ¿no? Y en las guerras también hay esas facetas, ¿no? Que a veces son desconocidas, pero que es necesario también conocer, ¿no? Porque muchas veces
los estudiantes, los jóvenes, cuando estudian lo que es la guerra del Chaco, creen que son los miles de muertos, creen que la guerra fue allá en... Sí, en cierta manera es como si siguieran creyendo que esto fue una guerra colonial, porque no lo logran ubicar en el mapa dónde quedaba Boquerón, o dónde quedaban todos los demás lugares en donde se combatió, o dónde quedaba Vallivián, por ejemplo. Y en cambio para el paraguayo este conflicto era una lucha por su espacio vital. Para ellos era llegar hasta el Parapetí sí o sí. ¿Por qué? Porque para ellos el territorio guaraní, la gran nación guaraní, que se les había inculcado desde tiempos de Francia, desde el tiempo del dictador Francia, se apellidaba, desde el tiempo de Augusto Solano López, que también fue un dictador paraguayo, un presidente paraguayo. Desde sus tiempos de ellos y con la derrota en la guerra en la que Paraguay, la Triple Alianza, en la que Paraguay se tiene que enfrentar a Brasil, Argentina y Uruguay juntos. Entonces, desde esas épocas para los paraguayos era una necesidad avanzar sobre su territorio, que ellos consideraban era su territorio, las dos laderas del río Paraguay, ¿no? Mientras que para nosotros, para los bolivianos, muchas veces se habla de la red de fortines, de la línea de fortines impenetrable que se había constituido durante la etapa de preguerra, pero lamentablemente muchos de esos fortines no eran más que chozas, alrededor de esas chozas precarias construcciones y que no podrían haber resistido un ataque real de tanques o de infantería movilizada como al final sucedió, ¿no? Porque muchos de estos fortines eran eso, eran construcciones precarias, a excepción de Vallivián, de la población de Vallivián, que sí era un pueblo ya más constituido, pero el resto eran poblaciones o asentamientos o a veces incluso una simple choza, unos cuantos parapetos, una bandera. Eso eran los fortines, que en muchos de los casos estaban vinculados por picadas. ¿Y qué eran las picadas? Eran simplemente pequeñas brechitas donde se había logrado cortar la maleza para poder ir de fortín a fortín, como veredita, ¿no? Pero entonces la guerra para nosotros, para el ejército boliviano, para los combatientes bolivianos, en cierta manera fue una guerra colonial, ¿no? O sea, éramos los bolivianos yendo a conquistar un territorio que no se sentía parte de... que no conocíamos. Y a los paraguayos, cuando terminó la guerra, ellos, a veces se dice, ¿no?, de que los bolivianos nos sentimos, ganamos la guerra, pero no sentimos que la ganamos, ¿no? Esa fue la sensación general, ¿no? Por eso es que a los combatientes bolivianos nunca se les dio ese reconocimiento de héroes, ¿no? Porque al fin y al cabo Bolivia ganó la guerra, o sea, la ganamos. Paraguay no logró su objetivo final, que era tomar el Parapetí, o lo logró, pero no se logró quedar con el Parapetí, no lograron todos sus objetivos militares. Y también por el lado paraguayo, imagínate vos, ellos al final de la guerra habían logrado ocupar Charagua, habían logrado ocupar toda la zona de Boyuve, o sea, prácticamente prácticamente Yacuiba estaba en Villamontes, Yacuiba estaba incomunicada de Santa Cruz y Santa Cruz del Sur. Y cuando se firma el Tratado de Paz, cuando se firma el cese de hostilidades, prácticamente ellos no tenían por qué abandonar esas posiciones, ¿no? Pero la presión boliviana, el año 38, porque el año 38 se amenazó con volver a la guerra. En 1938 el ejército boliviano, cuando estaba Germán Bush el presidente, amenazó con retornar a las armas, volver a combatir, si no se abandonaba Charagua, la zona de Boyuve y Charagua se retomó por el ejército boliviano. Claro. Lo que no se retomó es Tarairí, Ñancaruenza y parte del camino. Y parte del camino, ¿no? Hasta Boyuve se retomó. Lo que tú dices, bueno, yo también lo leí también hace muchos años, es que cuando Germán Bush en el año 38 presiona mediante la compra de armamento a Europa en esa oportunidad, ¿no? Italia le vende tanques, armas, Estados Unidos le vende aviones. Entonces el ejército boliviano nuevamente se estaba preparando para una nueva contienda, y es eso lo que hace que el Paraguay estaba devastado completamente, hace de que abandone todos esos territorios que, según el tratado que habían firmado, tenían que abandonarlo. Claro, lo que sucede es que para el Paraguay la guerra del Chaco fue una sangría enorme. Estamos hablando de que para el 35, en la defensa de Villamontes, muchos de los combatientes paraguayos eran casi niños. Nos estamos hablando de jóvenes de 15, 16, niños y ancianos, porque es más, muchos excombatientes de la guerra de la Triple Alianza, o sea, combatientes que eran jóvenes en aquel momento, imagino niños también, habían veteranos de la guerra de la Triple Alianza, estaban combatiendo en la guerra del Chaco en contra del ejército boliviano. Entonces para ellos era una situación dramática. Es más, se llegó a barajar la posibilidad incluso de que
combatieran unidades de mujeres, que ellos ya las tenían prácticamente, mientras Bolivia no tenía unidades grandes de enfermeras o cuerpos de logística formados por mujeres, Paraguay sí los tenía, ¿no? Tenía unidades enormes de mujeres que no estaban combatiendo, pero que estaban casi en la primera línea, mientras que en el caso boliviano estaban en la retaguardia, ¿no? Y esto era porque Paraguay era un país pequeño, sin mucha población, ¿no? Y esta situación hizo de que, además, al paraguayo, a los campesinos paraguayos que estaban combatiendo, al pueblo paraguayo, sus autoridades, sus dirigentes políticos les habían prometido que cuando terminase la guerra, todos tendrían un pedacito de ese gran territorio que estaban conquistando. Promesa que jamás se cumplió. Terminada la guerra, hasta hoy, los veteranos que aún quedan en Paraguay jamás recibieron un pedazo de terreno. Es más, los que recibieron los grandes terrenos fueron pues los patrocinadores de la guerra, pues los grandes hacendados del norte argentino que se quedaron con grandes extensiones de terreno en el norte en el territorio de Boquerón o en otras regiones cerca, los Casal y otros más, ¿no? Que todos ellos terminaron quedándose con grandes extensiones de territorio para beneficio de sus latifundios, que hasta hoy siguen, no sin ir más lejos. El Ejército Popular del Paraguay, el PRP siempre, ellos, por ejemplo, siguen reivindicando la necesidad de una reforma agraria. Paraguay no ha tenido reforma agraria. En Paraguay el pueblo no es dueño de la tierra. En cambio, los bolivianos hemos tenido una reforma agraria, dio gracias casi a la Revolución Nacional del 52, que se gestó justo ahí, también en la Guerra del Chaco, ¿no? Y hay otras facetas también desconocidas. Por ejemplo, vos mencionabas el tema del armamento, ¿no? Bolivia, durante el conflicto de la Guerra del Chaco, fue el país que tenía la aviación más numerosa de todo el continente americano en aquel momento. Estamos hablando de más de 200 aviones que contaba el ejército boliviano contra una fuerza aérea diminuta que tenía el Paraguay, que no superaba la veintena de naves, ¿no? Y nosotros llegamos a bombardear Asunción durante el conflicto de la guerra o a intentar bombardear Asunción. Se bombardearon otras poblaciones en la línea del río Paraguay, pero no se llegó a bombardear Asunción, pero se pretendía bombardear la capital del Paraguay. Lo que nos perjudicó fue eso que mencionaba el coronel Rodríguez del año 27, la necesidad de vincularnos con caminos. Al comienzo de la guerra, imagínense, el soldado paraguayo de cualquier lugar del país se podía trasladar hasta Asunción a través de caminos y ferrocarril. Cruzaban el río con sus barcos, ellos tenían barcos, tenían su pequeña marina de río, y luego al otro lado remontaban en trenes que los iban a llevar hasta Isla Poy, que era su portín principal, su centro de abastecimiento y logística. De ahí ellos ya se tenían que trasladar al teatro de operaciones a pie, obviamente, para combatir, pero ellos, estamos hablando que el ejército paraguayo tenía que caminar escasos kilómetros, mientras que los bolivianos, el tren los dejaba en Villazón, y desde Villazón tenían que ir caminando hasta Tarija, o tenían que irse en camiones desde Tarija hasta llegar casi hasta Villamontes, o hasta Entre Ríos, y desde ahí seguir a pie, y cruzar toda la llanura, para los que viven en el Chaco Seco, en la llanura, en la brecha 40 o en Dorminí, saben lo que es pues caminar bajo el sol, ¿no? Imagínense llevar los pertrechos, y todavía, imagínense si no son de ahí, si son recién llegados, si son gente que ha llegado desde Sacaca, en el norte de Potosí, o desde Punata, o desde cualquier otro lugar del interior, o desde el lago Titicaca, ¿no? Que fueron traídos a la fuerza, combatientes de la zona de Copacabana, porque no querían enlistarse, indígenas aymaras. Y estos hechos son a veces desconocidos por la gente, ¿no? O que nosotros le hicimos un golpe de Estado, por ejemplo, a nuestro presidente en plena guerra, mientras que el Paraguay tuvo el mismo mando, el mismo Estado Mayor, el mismo general, el mismo entrenador, se puede decir, ¿no? Desde el comienzo hasta el final. Por eso llegó a ser mariscal, el mariscal Estigarribia, ¿no? Y que él había durante años estudiado cómo ganar la guerra, digamos, en el caso eventual hay una guerra. Mientras que en Bolivia, si bien es cierto, se había en muchos casos analizado barajado la posibilidad del conflicto, se creía en la hipótesis, ¿no?, de que somos más población que ellos, al ser más poblaciones vamos a ganar, ¿no? Y esto no sucedió así. Es más, durante la guerra hubo intentos hasta de secesión en el territorio boliviano, por ejemplo, los que protagonizó Cristán Maroff a través de redes de agitadores en el oriente cruceño, tratando de hacerles ver, ¿no?, de que la guerra era en contra de un pueblo hermano que era su misma raza, digamos, ¿no? ¿Por qué? Porque también Cristán Maroff no era cruceño, no era del valle, él era un paseño, y él creía pues también de que los cambas iban a alinearse con los paraguayos y se iban a ir todos en el mismo bando, cosa que no sucedió, ¿no? Hubo la lealtad del pueblo cruceño, el pueblo tarijeño, hasta el final. Y es más,
cuando se firma el cese de hostilidades también es porque el ejército paraguayo ya había avanzado lo suficiente como para hasta amenazar la capital de Bolivia, que era Sucre. O sea, si bien La Paz era la capital administrativa y la sede de gobierno de la Revolución Federal de 1900, eso no significaba de que Sucre no sea un centro urbano importante. Y en aquel momento, al estar ya cerca, amenazando los pozos en Camiri, al estar amenazando Santa Cruz, al estar amenazando ya con llegar a Sucre, si bien es cierto, ¿no?, de que en aquel momento el ejército paraguayo se podría decir que ya estaba en lo último, porque también ya había extendido demasiado sus líneas de abastecimiento y todo lo demás, mientras que nosotros lo teníamos más cerca, las líneas de abastecimiento, y el ferrocarril ya sí podía traer gente más rápido porque ya estaba en Villazón, hasta Sucre no era tanta la distancia. Pero aún así el ejército paraguayo siguió combatiendo y siguió combatiendo ferozmente, ¿no? Porque como te digo, o sea, ellos sí se sentían, se puede decir, motivados para ir a esta guerra, ¿no? En cambio, los bolivianos al comienzo, si bien es cierto, hubo muchísimos actos de patriotismo, muchos actos de egoísmo, de valentía, de valor, ¿no? Como no nos olvidemos, por ejemplo, ¿no?, de que el año 32, cuando inicia la guerra del Chaco, los soldados que están combatiendo en Boquerón reciben la orden de defender el fortín al final a bayoneta, o sea, enfrentarse a la muerte misma, ¿no? Y estaban dispuestos a hacerlo, ¿no? Y a pesar de eso, ¿no?, o sea, el ejército boliviano dio lo mejor de sí, a pesar de que sus mandos eran... Muchos se ha criticado eso, ¿no?, en muchos estudios de Vicuña Maquena, de muchos historiadores militares que señalan incluso de Querajazo Calvo y de otros más, que señalan, ¿no?, de que la tragedia del Chaco fue por culpa de nuestro alto mando. Y creo que el mejor ejemplo de esas incoherencias del alto mando se dan en esos dos hechos que se producen casi al final de la guerra, ¿no? El hacer un golpe de Estado a su propio presidente en pleno teatro de operaciones, donde estamos hablando de que se sacó tropa, se sacaron unidades militares, se movieron piezas de artillería de la línea del frente que estaba a solo unos cuantos kilómetros para acercar la vivienda que estaba ocupando el presidente en aquel momento y obligarla a renunciar. O sea, estamos hablando de que ese proceso de intento de golpe de Estado pudo acabar con la toma de Villamonte por parte del ejército paraguayo. ¿Por qué? Porque se estaban abriendo brechas, sacando unidades, desmovilizando tropas, ¿no? O si no, también el hecho de que al final de la guerra, cuando ya solo quedaban 30 minutos de contienda, se puede decir, se haya tomado la decisión esa, ¿no?, de que se abra fuego contra las posiciones paraguayas, ¿no? No nos olvidemos que cuando se firma el cese de hostilidades, la delegación boliviana es la que impone que el cese de hostilidades no sea inmediato, ¿no? Si bien es cierto, la reunión comienza a tempranas horas del 12 de junio y concluye casi a la medianoche, 11:30 de la noche del 12 de junio, pero pudo hacerse efectivo inmediatamente. O sea, no estamos hablando que era la edad de piedra, no era 1910, o sea, existían comunicaciones radiotelefónicas, existía la posibilidad de enviar telegramas. O sea, se pudo haber comunicado inmediatamente al ejército combatiente en la primera línea de que proceda a detener todo tipo de agresión o todo tipo de actos, ¿no? Sin embargo, ¿no?, el ejército boliviano, en esas 36 horas finales, ¿no?, las últimas 36 horas, toma esa decisión, la mañana esa del día viernes, qué coincidencia también es viernes, del viernes 14 de junio del año 35, de ordenarle a su ejército, al ejército boliviano, abrir fuego sobre las tropas paraguayas, lo que provoca también la correspondiente respuesta del ejército paraguayo, y eso provocó también muertes innecesarias, porque ya no tenía sentido. La verdad que sí. Bueno, luego de eso también ya, bueno, una vez concluido esa escena, ¿no?, dantesca, imagino, luego los soldados se dan esas fotos históricas, ¿no?, que se encuentran en muchos lugares, que se ven en muchos lugares, cuando las tropas del Santa Cruz, del batallón Santa Cruz de infantería, y los del regimiento Toledo, si mal no me estoy equivocando en el nombre, se encuentran a la altura del camino a Boyungue, si mal no me estoy equivocando, y se dan la mano, ¿no?, para en señal de amistad, se puede decir, ¿no? Y bueno, ese fue el fin de esa, bueno, no el fin, porque en realidad el fin de la guerra, imagínense, se firmó recién el año 2009, cuando se firma
Tratado Final de Paz, Amistad y Límites entre la República del Paraguay y el Estado Plurinacional de Bolivia, en la República Argentina, en la ciudad de Buenos Aires, con Cristina Fernández de Kirchner como intermediario, con Evo Morales firmando por Bolivia y con el presidente Lugo de Paraguay en aquel momento, firmando ambos por fin el Tratado de Paz y Amistad y Límites, ¿no? O sea, una cuestión pendiente que había quedado después del cese, porque hay mucha gente que dice, no, es el Tratado de Paz del 38, alguna vez he escuchado eso, y no es así, es el cese de hostilidades. Por eso es que después Bolivia amenaza con volver a la guerra del 38. Y se empieza a hacer todo lo que es la demarcación, ver todo el tema de los límites con los paraguayos, y ese trabajo, bueno, no se lo hizo rápido, y concluyó cuando ya ambos países quedaron de acuerdo cuáles eran sus límites, cero discusiones, recién firmándose un acuerdo definitivo, un tratado definitivo de paz el año 2009, ¿no? El año 2009, justamente el 14 de junio del año 2009 se firma el tratado de paz definitivo entre Argentina entre Paraguay y Bolivia, ¿no? Bien, la verdad que sí, José Luis, es bueno recordar todo esto, ¿no? Hay muchas anécdotas, hay muchas ocasiones de valentía también de nuestros soldados bolivianos en este teatro de operaciones, y la verdad, vaya nuestros reconocimientos a todos ellos, porque muchos han ofrendado su vida en esta cruenta guerra, y bueno, muchas familias también han sufrido dolor durante esa época, ¿no? Vaya nuestro reconocimiento, gloria a quienes han caído en la guerra del Chaco. Te agradezco, José Luis, por participar de nuestra programación, y por supuesto agradecer también a quienes nos han seguido durante esta hora de transmisión. Muchas gracias, Pedro. Un saludo fraterno a todos los que nos escucharon a través de la señal de la FM 96.7 Nuevo Horizonte. Son las 18:11 de la tarde en este momento, desde Yacuiba. Saludos también a todos los que nos siguieron a través de la página del Instituto de Historia de Yacuiba, nuestra página de Facebook. Muchísimas gracias por su atención. Será hasta otra oportunidad. Muchas gracias.